Dios coordina y organiza todas las actividades que aparentemente son independientes y pensamientos e ideas para cumplir sus fines definitivos. Eso nos es revelado en muchas historias en la Biblia, pero en ninguna de manera más dramática que en la historia de José. Cuán agradecidos estamos por su sintonía el día de hoy en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El conocido teólogo Juan Calvino dijo respecto a la providencia de Dios: no hay poder ni acción ni movimientos imprevistos en las criaturas, sino que están todos gobernados bajo el plan soberano de Dios, de tal manera que nada sucede excepto lo que Él decreta. Fin de la cita. Pero, ¿aplica esto al sufrimiento que experimentan los creyentes? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, dará respuesta a esta importante pregunta al estudiar la vida de José en la serie titulada 12 héroes inconcebibles en Gracia a Vosotros. José está esforzándose por honrar al Señor, al honrar a su padre, honrar a su Señor, al honrar a su amo. Él está haciendo lo que está bien, sus circunstancias parecen ser totalmente injustas, pero Dios, por la obra mala de otros, la cual Dios no autoriza, tiene a José exactamente en donde Él lo quiere. El Señor está en control de manera perfecta. El Señor no hace maldad, el Señor no aprueba la maldad, el Señor no está en la maldad, pero el Señor usa la maldad. Entonces vamos de un problema familiar a una acusación falsa. Vayamos a un tercer punto en la historia, en el capítulo 40, un amigo olvidadizo. Se oye extraño, pero donde quiera que José va, él es bendecido. Él fue bendecido por el amor de su madre, él fue bendecido por el favoritismo y el amor de su padre, él fue bendecido por Dios en la casa de Potifar, de tal manera que la fortuna entera de Potifar se incrementó. Ahora él va a la cárcel y él es seguido otra vez por bendición divina. Al llegar al final del capítulo 39, versículo 21, él está en la cárcel, él está en el lugar, según el versículo 20, en donde los prisioneros del rey eran confinados, en ese lugar, en donde únicamente los prisioneros del rey eran colocados. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Él tuvo favor con Rubén, lo cual salvó su vida. Él tuvo favor con Potifar, lo cual salvó su vida. Y aquí él tiene favor con el jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Este tiene que ser un hombre excepcional. A donde quiera que va, su capacidad de liderazgo, su confiabilidad es tan manifiesta y de manera tan rápida que todo es encomendado a su cuidado. Un alto nivel de confianza. El versículo 22, de hecho, dice, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Él está en la cárcel, a cargo de la cárcel. Versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esta no es capacidad natural, esta es ayuda sobrenatural. Dios está haciendo algo realmente sorprendente con este joven. El que estaba a cargo de la prisión no se preocupaba de nada de lo que estaba bajo la autoridad de José, porque el Señor está con él. Y por cierto, cierta evidencia arqueológica de este periodo indica que dentro del sistema penitenciario egipcio hay posiciones, y esas posiciones se han encontrado en algunos de los documentos antiguos. Una de las posiciones que estaba bajo el que estaba a cargo de la prisión, fuera quien fuera el jefe de la cárcel, hay una posición llamada el escriba de la prisión. A él se le dio la responsabilidad de mantener todos los registros de la prisión y administrar todos los bienes de la prisión. Dada la experiencia de José de trabajar para su padre como el que estaba a cargo de sus hermanos, dada su experiencia de trabajar para Potifar como el que estaba a cargo de todo lo que Potifar poseía, fue bastante claro para el jefe de la cárcel que sus capacidades eran formidables. De lo contrario, el jefe de la cárcel no habría sabido que él habría sido ayudado por Dios mismo. Bueno, la historia se vuelve bastante interesante en el capítulo 40, porque aparentemente el panadero, quien horneaba para el rey, y el copero, quien proveía las bebidas para el rey, el administrador del vino, podría decir usted, y el panadero son acusados de un crimen. ¿Y cuál sería el crimen?
¿De qué crimen sería acusado un panadero y un copero en un ambiente real? ¿De tratar de hacer qué? De envenenar al rey. Eso no es bueno. Entonces son arrojados a la cárcel, a donde los prisioneros reales van. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Usted no pensaría que Dios estuvo involucrado en Egipto en manera alguna, de manera directa, pero una trama sale a la superficie. Al principio parece que esta es una trama entre el panadero y el copero por envenenar a Faraón. Van a la prisión, ahí está José. Versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. De nuevo, él se eleva al liderazgo. Él cuidaba de ellos y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Serían días, semanas. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y resulta que hay otro soñador ahí, quien resultaba ser el mejor intérprete jamás conocido de sueños. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces les contaron el sueño. José interpreta el sueño. No voy a explicar todo eso, es maravilloso leerlo, pero el mensaje es este: tú, copero, tú vas a ser restaurado a tu posición en el palacio. Tú eres inocente, tú vas a estar bien. Panadero, tú vas a ser ahorcado. Wow. Y entonces eso es lo que sucedió. Versículo 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos. Versículo 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos. Entonces el panadero era el que estaba tramando y el copero es inocente. Es claro a partir del texto de Génesis que es Dios quien da a José la interpretación. José no puede leer el futuro. José no puede predecir el futuro más que Daniel pudo hacerlo siglos después, cuando Dios le dio sueños. Ningún hombre tiene la capacidad de predecir el futuro. Bueno, usted supondría que el copero habría sido un buen amigo de José porque José le había dado una interpretación tan buena. Y entonces José le habla al copero, capítulo 40, versículo 14. Simplemente creo que esto es tan maravilloso. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien. No te olvides de mí cuando salgas de la cárcel. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Esa es una petición simple, ¿verdad? Cuando regreses al palacio, ¿podrías simplemente interceder por mí? Observa el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Así es como termina el capítulo 40. Él se olvidó de él. Entonces, por 2 años más, él está ahí, encerrado en esa prisión. Él simplemente sigue siendo maltratado por todo mundo. Maltratado por sus hermanos. Maltratado por la esposa de Potifar, por Potifar. Y cuando él tuvo una esperanza, este hombre añade al maltrato. Y de nuevo, tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué es que todo esto le está pasando a este hombre inocente? Pero Dios no se había olvidado de José y Dios no iba a abandonar a José. Ni Dios permitiría que la amnesia del copero durara de manera indefinida. Faraón va a tener un sueño. Y adivine qué, Faraón va a pedir que venga un intérprete. Y adivine quién conoce a un intérprete que es preciso: el copero. Y eso nos lleva al capítulo 41 y a una hambruna. Hemos visto un problema familiar, una acusación falsa, un amigo olvidadizo, y ahora se nos presenta una hambruna. Versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Usted se acuerda de este sueño, ¿verdad? Él está de pie junto al Nilo, y del Nilo salen 7 vacas hermosas y gordas que están pastando ahí en el pasto de marzo. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez,
que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, tuvo estos sueños. Él se despierta sudando frío, por cierto, porque él ha tenido estos sueños y él no los puede comprender, no los entiende. Son conmovedores, es un patrón conmovedor de las vacas flacas comiéndose a las gordas y el grano menudo comiéndose al grano hermoso y grueso. Versículo 8 dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó. Esto cae en la categoría de una pesadilla aterradora. Las imágenes son presentadas de manera más bien benigna, vacas y grano, pero fuera cual fuera la forma de este sueño, fue una experiencia muy, muy turbadora. Elementos de temor habían acogido su corazón. Él está profundamente turbado en la mañana. Él hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Nadie. Después, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Bueno, la situación alarmante de Faraón apareciéndose en la mañana delante de toda la gente en su círculo íntimo hace que la mala memoria del copero sea activada, y él recuerda a José. Faraón no desperdicia tiempo en buscar a José. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Entonces, sea lo que sea que le estaban permitiendo hacer, él todavía era un prisionero en ropa sucia, no rasurado, un cambio de ropa y una rasurada rápida. Faraón le dice a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, Faraón ¿hace qué? Le cuenta el sueño, comenzando en el versículo 17. Él reitera los sueños, ambos tuvieron el mismo tipo de imagen, ambos presentaron alguna realidad futura. ¿Y cuál es la realidad futura? Es esta. José interpreta el sueño. Vas a tener 7 años de abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambre. Eso es lo que esos dos sueños expresan. 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Necesitas prepararte durante los 7 años, para los 7 años de abundancia, para los 7 años de hambre. Necesitas un hombre con capacidades administrativas para organizar el esfuerzo de almacenaje, para asegurarse de que tomes de los 7 años de abundancia y almacenes lo suficiente para el hambre. Piense usted en dónde estamos en la historia. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido a la esclavitud, él no habría sido traído a Egipto. Si Potifar no lo hubiera comprado de esos comerciantes de esclavos, él no habría adquirido la experiencia que él necesitaba para administrar a la gente y bienes dentro de un contexto egipcio. Si él no hubiera sido acusado falsamente y hubiera sido enviado a la prisión, él no habría sido el intérprete de los sueños del panadero y del copero. Si eso no hubiera sucedido, él no habría sido citado por Faraón en este día divinamente establecido. En otras palabras, nuestro Señor había supervisado cada detalle en la vida de José, cada detalle. Bueno, el rey creyó, y si usted va al versículo 38, Faraón dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿No es este hombre excepcional? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¡Wow! ¿Es esa una promoción o qué? Estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 41. En un momento, todas las fortunas de José han sido revertidas. Es sorprendente. En la mañana,
Él es despertado en la celda de una prisión. En la noche se va a acostar en un palacio. 13 años antes, él había llegado a Egipto como un esclavo. Versículo 46 del 41 dice, él tenía 30 años de edad cuando él estuvo de pie ante Faraón. 13 años han pasado y ahora él se ha convertido en el segundo hombre más poderoso en Egipto. Simplemente un pensamiento. El Señor le había revelado el significado de los sueños de otras personas. Pero ¿qué hay acerca de esos sueños que él tuvo, que le contó a sus hermanos de que se postraban ante él? ¿Qué había acerca de esos sueños? Bueno, están a punto de convertirse en una realidad. En una quinta escena que yo llamaría una reunión familiar. Una reunión familiar. Capítulo 41, versículo 50. Hemos visto el problema familiar y la acusación falsa y el amigo olvidadizo y la hambruna que es predicha. Aquí viene la reunión familiar. Comenzamos en el versículo 50 y leemos: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces hubo una reversión real en su fortuna, de tal manera que nombró a su hijo Manasés, lo cual significa olvidadizo, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y tuvo otro hijo, y llamó el nombre del segundo Efraín, lo cual significa fructífero, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Versículo 52. Ahora mire, él está en Egipto, ha pasado mucho tiempo, han pasado los años, 13 años, y más años han pasado. Estamos en la hambruna, quizás en el último año de la hambruna, 7 años han pasado, y simplemente observe esto. Él aún se refiere a Dios como el que está en el centro de su vida. A Él se está refiriendo: Dios me ha hecho fructificar, Dios me ha hecho olvidar. Este es un hombre piadoso. Dios está en su mente. Bueno, los años buenos terminan y la hambruna comienza. Y no solo los egipcios mismos fueron salvados de morir de hambre a nivel masivo. Esto es enorme. Esta es una nación entera de gente. Son salvados debido a la interpretación del sueño de José y su planeación guiada por él durante los 7 años de abundancia. Pero multitudes de otras personas que rodeaban Egipto son salvadas de morir de hambre, porque Egipto tiene suficiente para ellos y suficiente para otros para que vengan y compren, y esto hace que Egipto sea más y más y más rico. La previsión de José y la planeación cuidadosa literalmente pudieron haber salvado a millones de personas por todo el mundo del Medio Oriente. Y si tuviéramos tiempo, usted podría ver el capítulo 47 de Génesis y del versículo 14 al 24. Usted puede ver cómo se relata la riqueza de Egipto, que se incrementó conforme vendieron todo su alimento disponible al mundo que los rodeaba. Fue José quien en ese entonces también estableció el primer impuesto al ingreso, 20%, el cual creo que es en donde todavía debería estar, 20%, un quinto de su ingreso dado al gobierno por el bienestar público. Bueno, de regreso en Israel están siendo afectados por la hambruna. Aquí es en donde la historia es tan maravillosa, están siendo afectados por la hambruna. La familia de José está siendo afectada por la hambruna. Se les acaba el alimento. ¿A dónde van a ir a conseguir alimento? Versículo 2, capítulo 42. Jacob dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. 10 hermanos de José descendieron a comprar grano de Egipto. Benjamín no vino. Hay grano en Egipto. Descendamos a Egipto. Bueno, no tenemos tiempo para explicar la historia entera. Nuestro tiempo ha volado. Descendieron, ¿no es cierto? Y estuvieron delante de José y sus sueños fueron cumplidos porque todos sus hermanos se postraron ante él, exactamente como sus sueños lo indicaron. Ellos no sabían quién era él. Él sabía quiénes eran ellos. Él les dio algunas pruebas, ¿se acuerda? Regresen, traigan a su hermano Benjamín, tráiganlo. Y después él hizo algo interesante. Regresaron, trajeron a Benjamín, y después él instruyó a sus siervos que escondieran una copa de plata en la bolsa de Benjamín cuando se fueron, y después los detuvo, los revisaron y encontraron eso, y los trajeron de regreso con la idea
de que ellos se habían robado esta copa para ver si estaban dispuestos a dejar ir a Benjamín. El plan era arrestar a Benjamín, decirle al resto de los hermanos, se pueden ir, nos vamos a quedar con él y castigarlo. La prueba era si estaban dispuestos a entregar a su hermano con facilidad. No han cambiado, porque eso es lo que me hicieron a mí. Bueno, usted conoce la historia. Ellos no querían entregarlo, y todos regresaron, y todos se postraron. Y a través de todo, claro, José se revela a sí mismo. Él revela quién es él. Hay un abrazo maravilloso. Las palabras, creo yo, que cuentan la historia de manera simple y magnífica, las encontramos ahí en el capítulo 44. Regresan, son honestos, no quieren dejar a su hermano. Vaya al capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios usó a José para preservar a la familia de Jacob. Se quedaron en la tierra, regresaron, trajeron a todos sus hijos, trajeron a su familia. Si usted va al capítulo 46, versículo 5, Jacob vino y los pequeños, sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Cuando llegaron a Egipto, se les dio la tierra de Gosén. Estuvieron ahí por más de 400 años, y en esos 400 años se convirtieron en 2 millones de personas. Y después tuvieron a un faraón que no conoció a José y los convirtió en esclavos. Y Dios trajo el éxodo y fueron a Canaán. Y el resto es historia redentora. Dios usó a este héroe tan inconcebible para salvar a su pueblo. Dios hizo esto para preservar sus vidas, para que hubiera una nación llamada Israel, la nación testigo, la nación de la cual los profetas vendrían, la nación a quien se le darían las Escrituras, la nación de la cual el Mesías vendría, la nación mediante la cual el mundo sería bendecido. Génesis 46, yo soy Dios, el Dios de vuestro Padre, no temáis descender a Egipto, haré ahí de ti una gran nación. Y eso es lo que Dios hizo. Jacob murió a la edad de 147, pero la nación se convirtió en 2 millones. Y como dije, el resto es la historia redentora. Simplemente al cerrar capítulo 50, y vamos a saltarnos lo demás, usted lo puede leer. Este es un fin hermoso para el libro de Génesis. José, aquí es en donde comenzamos y aquí es en donde terminaremos. Los hermanos de José saben que su padre está muerto, lo llevan de regreso a la tierra de Canaán, lo sepultan, y ahora dicen en el versículo 15, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Versículo 17, te ruego que perdones, ahora este es su discurso, la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Esto es lo que le dijeron a José. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos, tal como sus sueños habían dicho que harían. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿No es ese un principio glorioso? Sea lo que sea que sucede en la vida, sea lo que sea que la gente quiere hacer, Dios lo ordena para sus propios hijos, para bien. Un paralelo para cerrar. Entre la vida de José y Jesús, José fue amado por su padre, José fue un pastor de las ovejas de su padre, José fue odiado por sus hermanos, despojado de su ropa, vendido por el precio de un esclavo, llevado a Egipto para tentarlo, acusado falsamente, atado en cadenas, encadenado, condenado con criminales. Sin embargo, después de que él sufrió, él fue exaltado
mucho. Él tenía 30 años de edad cuando él comenzó su servicio público. Él lloró por sus hermanos, perdonó a aquellos que le habían hecho mal y en últimas los salvó de una muerte cierta. Además, lo que los hombres hicieron para lastimarlo, Dios lo revertió para bien. Todas esas cosas, en una analogía maravillosa, también fueron verdad del Señor Jesús. Quizás no siempre entendamos lo que nos está pasando, pero el Señor siempre está en control. Amén. Padre, gracias por nuestra oportunidad de ver la vida de José. Un relato increíble. Llena una sección tan grande de las Sagradas Escrituras porque es tan importante que nosotros no solo conozcamos tus propósitos para tu pueblo Israel, sino tu control sobre vidas y destinos y cómo toda la historia es ordenada para cumplir los fines que tú has ordenado. Te damos gracias por la oportunidad de conocer la historia mejor, en la historia conocerte a ti mejor y confiar en ti más. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. De esta forma, el pastor John MacArthur nos ha enseñado que Dios actúa soberanamente incluso en circunstancias injustas o dolorosas, utilizándolas para prepararnos y posicionarnos dentro de su plan soberano en la serie 12 héroes inconcebibles en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Sé el papá que tus hijos necesitan, en donde el pastor John MacArthur examina principios bíblicos que le servirán como herramienta indispensables para ser el padre que Dios quiere que usted sea. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie 12 héroes inconcebibles, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones, que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia a Vosotros, apartado de correo número 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, europa@gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía, en nombre del pastor John MacArthur y del personal, y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted, mientras nos acompañe en la próxima edición, para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros. Comenzamos el Magazine de Amigos en este jueves 12 de junio 2025. Las 9:34, hora menos en las Islas Canarias. Hace unos minutos has escuchado el programa Gracia a Vosotros. Has escuchado también unos breves consejos publicitarios. Ahora es nuestro turno. Es el turno de comenzar este Magazine de Amigos que te va a acompañar hasta las 2 del mediodía. Tenemos muchas novedades que ofrecerte y queremos que te quedes con nosotros. José Mederos a tu disposición. Hoy jueves, programa para que el oyente de Radio Solidaria participe con nosotros. En un ratito, Jessica Juez va a ofrecer el espacio de noticias cristianas. Es el primer espacio en el que tú puedes dejar tu comentario. 2 noticias,
Jessica la comparte, te la menciona y nosotros podemos dar nuestra opinión. Puedes hacerlo a través de un audio, puedes hacerlo también a través de un comentario. Envíanos tu WhatsApp al 607-824-824. En Telegram también puedes participar con nosotros en el canal de amigos de Radio Solidaria en la categoría Noticias Cristianas. En unos minutitos también escucharemos a Luis Palau con la sección Cruzada. Hoy hablará de prioridades. Muy interesante. En las matemáticas, el orden de prioridades no afecta al producto, ¿verdad? Hay un dicho muy popular en matemáticas que es ese, pero en lo espiritual sí. El orden de los factores sí que altera el producto. ¿Cómo están tus prioridades? En unos minutos escuchamos esta sección y otras más. En el devocional nos va a acompañar Diego Martín. En la tertulia estará con nosotros Miguel Díez a partir de las 11. Tenemos también en esta mañana a Carlos Fumero, a Suli de Barra, a Daniel Baluja y, por supuesto, las últimas novedades en música cristiana. Todo lo que te vamos a ofrecer en esta mañana, gracias a Librería Los Olivos, te lo podemos presentar. Y para comenzar este programa, ¿qué te parece si escuchamos a los chicos de Blues Council? En 2013 presentaron Dan Yuri. Sound like a preacher, but it ain't Sunday morning. Dang, Judy, you gotta stop smoking. Dang, Judy, baby's all crying. Ooh, can't buy milk, but you buy another carton of smokes. You say you wanna quit, but your quitter seems broken. Stop smoking, hear me? You say, giving it up is harder than you think, brother. You say, giving it up is harder than you think. Oh, sinner. Well, you may not go to hell, but you smell like you've been there. I ain't into judging, but I'm not joking. Oh, I'm joking, dude. I said, dang, Judy, you gotta stop smoking. You say you're giving it up, it's harder than you think. You say giving it up, it's harder than you think. Well, what on earth shall I do? Oh, I think I will say a little prayer for Judy. Oh Lord, help Judy. Judy.
Radio Solidaria, una radio comprometida. Blues Council, abriendo este programa de amigos. En 5 minutos vamos a escuchar Cruzada con Luis Palao. Aprovecho a saludar a toda la audiencia que ahora mismo nos está escuchando. En cualquier comunidad autónoma aquí en la península o en Canarias. Buenos días. Si estás en otros países, también te saludamos. Y hablando de saludos, buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Bien, lista y preparada para este jueves, que bueno, aquí por lo menos en Madrid ya han pasado las tormentas. Sí que es verdad que hace un poco de airecito, así que igual nos ayuda a afrontarlo bien. Este refrigerio que el Señor ha permitido en estos días, porque habíamos sobrepasado prácticamente los 38 en algunos puntos del país, como Badajoz llegaron a los 40 grados. Pues tener, Jessica, 3-4 días de 27 de máxima y de mínima 16 o 18 grados, yo le he agradecido un montón. He estado súper a gusto. Y sí, la verdad es que esta noche ha hecho un poco más de fresco, que quieras que no. Oye, pues poder descansar bien te ayuda también a afrontar mejor el día. Y gracias, Señor, por estos momentos de refrigerio, de verdad. Escucharemos a nuestros compañeros del tiempo.es al término de la tertulia, sobre las 12:10 aproximadamente. Donde la cosa está que arde, Jessica, oyentes, es en la Franja de Gaza, y así llevan años. Pero en estos días se han intensificado esos ataques del grupo terrorista Hamas, y claro, Israel contesta. El problema, como siempre anunciamos, es que los terroristas pues se esconden bajo los civiles, bajo los inocentes, tienen sus túneles en los hospitales. Digo esto porque Israel ha filtrado varios vídeos a los medios de comunicación que qué curioso que aquí a España no han llegado. Han llegado a otros puntos del planeta, pero a España no han llegado. Y se ven a los soldados israelíes por los túneles debajo de varios hospitales en la Franja de Gaza. Jessica, de esto hemos hablado en varias ocasiones, Sí. Pero los medios de comunicación no callan y siguen diciendo que Israel es el culpable. Israel es un país o una nación genocida, y hay muchos que se creen ese discurso, que puede tener sus fallos Israel. No vamos a justificar las muertes, pero ya sabemos ¿por qué hay tantas muertes en la Franja de Gaza? Porque los terroristas de Hamas están escondidos bajo centros comerciales, bajo colegios y ahora bajo esos hospitales que se han filtrado las imágenes, y la verdad que son impactantes. Tienen literas, tienen armamento, han encontrado miles de dólares, o sea, ¿de dónde sacan todo ese dinero? Y esto, Jessica, para mí sí que es una noticia importante a mencionar, porque la palabra de Dios ya nos anuncia que en el final de los tiempos Israel se va a quedar sola. Mira, eso te iba yo a comentar, que al final es para que se cumpla también la palabra de Dios, ¿no? O sea, todos aquellos que sepan un poco de la Biblia saben que esto está escrito en ella y que va a llegar un punto en el que Israel se va a quedar sola, y por lo que vemos en las noticias, tanto las manipuladas como las que no, vamos encaminados hacia ellos y hacia ello, ¿no? Hacia lo que pone en la palabra. Así que solo nos queda orar, José, y sabemos que el Señor va a hacer justicia a su tiempo y cuando Él venga, pero nosotros sabemos lo que hay detrás. Así que sí que es verdad que hay muchas de las noticias que son sesgadas, como tú estás diciendo, y que no nos van a mostrar totalmente la realidad, pero es que no solo con el tema de Israel lo hacen, es que lo hacen con todo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues, Señor, dame luz, dame sabiduría, y a los que están a mi alrededor también, ¿no? Y prepararnos para lo que viene, porque es que está escrito, José, es que no queda otra. Hablando de Israel en Radio Solidaria, que también nuestros invitados en la tertulia seguramente lo van a mencionar. Jessica, hoy vas a ofrecer noticias cristianas a partir de las 10:30, y también la situación en otros puntos del planeta también está que arden, porque de nuevo parece que está de moda los tiroteos. A ver,
La cuestión es que esta noticia es de ayer y ha pasado aquí en Europa. Nos vamos a ir hasta Austria. Yo creo que todos lo habéis visto en las noticias, este tiroteo que ha habido en la escuela de Austria, que ha dejado 11 muertos y otros tantos en el hospital. Voy a contar la noticia luego, José, pero no quiero centrarme en esto porque lo que voy a centrarme especialmente es el por qué. Porque el chico que ha hecho el tiroteo no era un chico que asistía a la escuela, era un chico que había sido alumno de esta escuela, de este instituto, y el caso es que ha vuelto con 21 años, unos años después, y no era un chico que ha tenido problemas, ni tenía problemas en la escuela en cuanto a que no era alguien que se metía en líos, nunca ha tenido problemas con la autoridad, José, y a mí me ha hecho, pensar, vale, entonces, ¿por qué ha llegado a este punto? Me he puesto a investigar todas las noticias que había sobre el chico y se ha descubierto en una nota que ha dejado a sus padres, porque, luego os voy a contar la noticia, ¿no? Que el chico había sufrido han llegado a la conclusión de acoso escolar, pero bastante grave cuando iba a ese instituto. Entonces, vamos a hablar un poco de las secuelas y de cómo el enemigo usa estas situaciones con nuestros hijos para deformarles la mente y para usarles como herramientas, José. Y me parece algo súper peligroso. Yo sé que al final dices, es que es acoso escolar, sí, pero me parece importante también preparar a nuestros hijos, prepararnos nosotros también para cómo poder afrontar este tipo de situaciones. Y me parece tan especial, José, orar en estos tiempos, porque esta maldad está creciendo tanto, haciendo tanto daño, sobre todo gente que no tiene al Señor en sus vidas. ¿Cómo puede llegar a afectarte, a ti y al final a otros, sobre todo si no se hace nada? Y también os digo estadísticas. Y la más reciente que he podido encontrar y la más completa para que veas es de 2023 y este estudio que se hizo fue por a ver si lo digo bien, la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, que lo hizo junto con la Fundación de Colacao, que son los únicos que, aunque parezca mentira, dijeron, oye, necesitamos saber realmente las estadísticas sobre los estudiantes y profesores de aquí en España. Y también nos vamos a hablar un poco de ellas y me parece súper interesante hablar de ello, José, también para abrir los ojos, no solo la cuña que ponemos nosotros, sobre el acoso escolar, sino el ser conscientes de que no es solo una batalla natural, como todo, sino es una batalla muy fuerte espiritual y por eso quiero hablar sobre ello. Será en el espacio de noticias a las 10:30 con Jessica. Vamos a escuchar esa cuña publicitaria de la que mencionaba Jessica, la cuña del bullying que estamos ofreciendo en Radio Solidaria, y después cruzada con Luis Palau. Hace un mes organizaron una fiesta para que no viniesen a mi cumpleaños. Desde hace una semana he decidido no salir de clase al recreo para que no me quiten mi bocadillo. Además, al salir del colegio siempre se meten con mi aspecto físico y con mi familia. Y lo peor de todo es que ahora que lo sabes, no denuncies. Hazlo por mí, hazlo por ellos. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Radio Solidaria, una radio limpia y diferente, con un mensaje lleno de vida. Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau, un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro punto de encuentro en la radio, donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, junto a miles de oyentes alrededor del mundo, quienes escuchan nuestros programas a través de las emisoras que lo transmiten, como así también a través de nuestro sitio en internet, luispalau.net. Y hoy, continuando con la serie de mensajes Tarea Inconclusa, Luis nos presenta el mensaje titulado Prioridades. Muchos saludos, mi estimado amigo oyente. Hoy quiero continuar junto a usted, analizando aquella verdad tan tremenda de que debemos proclamar entre las naciones
la gloria de Dios. ¿Recuerda usted, si estuvo con nosotros que comenzamos ayer esta serie? Estábamos hablando de que el deber del cristiano es cumplir con la tarea inconclusa que Jesucristo nos dio hace casi 2000 años. Él dijo: id por todo el mundo y proclamad las buenas nuevas a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Han pasado 2000 años y todavía quedan millones y millones de personas que no han oído la palabra de Dios, entre los cuales nosotros, usted y yo, el cuerpo de Cristo en general, o sea, la iglesia, no ha cumplido con la tarea y el mandato de Cristo. La Biblia dice: este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Si nosotros proclamamos urgentemente, con urgencia, el mensaje de Cristo, entonces, tanto antes se terminarán los sufrimientos y las agonías de este mundo. Pero hemos hablado de este pasaje, Mateo 9, 35 al 38, y yo le decía ayer que hay 7 claves principales, 7 palabras, 7 condiciones, y que indican que Dios quiere usarle a usted, mi amable oyente, en la tarea inconclusa de proclamar entre las naciones la gloria de Dios. Dijimos ayer que la primera palabra es la palabra visión. Hoy yo quiero hablar acerca de la palabra prioridades, este principio importante. Si usted y yo nos vamos a lanzar a cumplir con la tarea inconclusa, si usted y yo, cumpliendo con el mandato de Cristo en la Biblia, nos lanzamos a proclamar el nombre de Dios y la gloria de Dios entre las naciones, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué orden de importancia hemos de actuar? Vuelvo a leerle el pasaje. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, debemos recordar que tenemos que colocar nuestras prioridades en el orden en que Dios las coloca. Lo más importante viene primero, lo segundo es segundo, lo tercero es tercero. O sea, que las cosas prioritarias deben ir primero. Por ejemplo, si usted se va a casar, cásese teniendo en cuenta, si es soltero, cásese teniendo en cuenta las prioridades de Dios. Ahora, veamos. Primero, dice que Jesús andaba enseñando, número 1, predicando, número 2, y sanando, número 3, en ese orden de importancia. Ahora, si usted se va a casar, tiene que pensar si la joven o el joven con quien se va a casar tiene estas mismas prioridades que usted, porque si no va a haber conflictos en su matrimonio. Si usted se va a dedicar de lleno a servir a Dios en la proclamación de las buenas nuevas de vida eterna y salvación, mi amable oyente, las prioridades de Dios tienen que ocupar un lugar primordial en su consideración y en su decisión, si se casará o con quién se casará. Pues bien, la labor de proclamar la gloria de Dios en todas las naciones tiene que estar ligada a los principios bíblicos sobre el crecimiento de la iglesia. Porque el propósito del cristiano primordialmente es plantar la iglesia de Cristo en todo territorio humano. Ahora, vamos por partes. Primero dice que Jesús estaba enseñando en las sinagogas de ellos. Esto nos habla del cuerpo de Cristo, de enseñar al cuerpo de Cristo las verdades bíblicas y la labor que la iglesia tiene. O sea, movilizar los dones, los regalos que el Espíritu Santo hace para que los practiquemos para la gloria de Dios. Mi amable oyente, ¿usted ama a la iglesia? ¿Usted ama al cuerpo de Cristo? Cuando se dice que Cristo andaba enseñando en las sinagogas, nos habla de nuestra labor de enseñar al cuerpo de Cristo. Usted y yo, ya sea a los más pequeños, a los menos ilustrados, a los menos conocedores de la palabra de Dios, todos tenemos responsabilidad de enseñar. Ahora, hay algunos que tienen el don de maestros pastores. Muy bien, ellos tienen una responsabilidad particular. Pero usted y yo, como cristianos, nuestra primera prioridad, si así lo puedo decir, es enseñar al cuerpo de Cristo. Pero para enseñar al cuerpo de Cristo hay que amarlo. Y en este día moderno parece ser que el mundo está odiando a la iglesia, y eso no nos sorprende porque el mundo es el mundo. Pero que los cristianos dejen de amar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo,
en la cual mora Jesucristo por su Espíritu Santo. ¿Será posible? Ahora usted me dice, pero Palau, yo soy un hombre ignorante, no tengo muchos estudios. Escuche bien, nosotros conocimos a un señor en el Paraguay que no sabía leer ni escribir. Incluso este señor generalmente andaba sin zapatos. Pero un día aconteció algo asombroso. Nos pasó a varios compañeros de nuestro equipo y a su servidor. Este hombre tomó un cursillo sobre cómo aconsejar a las personas con problemas matrimoniales. Mi colega Jaime Mirón no pensó que este hombre sin conocimientos se atrevería o pretendería enseñar a las personas en sus problemas matrimoniales. Él creyó que venía a tomar el cursillo sencillamente para aprender. Pero resulta que cuando abrimos el centro de consultas familiares, este hombre que ni sabía leer ni escribir, aunque era un varón de Dios, y es un varón de Dios y un hombre santo, que vive una vida ejemplar y cristiana, vino para pretender aconsejar. Pues bien, un día, cuando todos los demás consejeros estaban ocupados, llegó un médico que tenía problemas en su matrimonio. Este doctor pidió consejos personales y resulta que el único que lo supo atender fue este hombre que no sabía leer ni escribir. La secretaria que atendía a los que llegaban se puso nerviosa, pero este señor se sentó, le habló al médico y, después de aconsejarlo con la Biblia en la mano sobre su problema matrimonial con su mujer, este hombre, completamente iliterato, le guió a este médico tan cultamente y altamente educado a los pies de Cristo como Señor y Salvador. Al día siguiente, regresó el doctor con 2 amigos más, también médicos y también con problemas personales. Esta vez, mi compañero el señor Mirón dijo, yo los voy a atender a estos doctores. Se acercó para ofrecerse para aconsejarles y el médico le dijo al señor Mirón, pues señor Mirón, yo quiero hablar con el caballero que me habló a mí ayer, el señor que me ayudó a encontrar solución para mi problema matrimonial y me ayudó a encontrar a Cristo como Salvador personal. El señor Mirón estaba asombrado. Al día siguiente regresaron los 3 médicos con otro colega, también médico, que tenía problemas en su hogar. Los 4, escúcheme bien, mi amable oyente, los 4 médicos encontraron a Cristo como Señor y Salvador por labios y palabras de este hombre que no sabía leer ni escribir. Cuando terminamos la cruzada, ¿sabe lo que hicieron estos médicos? Ofrecieron una fiesta social en su casa con sus esposas y otros amigos por la felicidad que sentían de haber encontrado a Cristo como Salvador. ¿Sabe a quién invitaron a la casa de este doctor? A mí no. Al señor Mirón tampoco. Lo invitaron a este hermano, que aunque ni sabe leer ni escribir, les ayudó espiritualmente, les enseñó el camino de Dios y la palabra de Dios. Amable oyente, usted puede enseñar también. Segundo, la segunda prioridad es predicar. Predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esto se dirige a los perdidos, a los descarriados, a los que no conocen a Dios en forma personal. Debemos practicar un evangelismo de decisión si queremos ver la conversión a Cristo, no a nosotros, de los individuos descarriados, perdidos, tristes, amargados, cargados de culpabilidad, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y si Jesucristo andaba predicando el Evangelio del Reino, no lo vamos a predicar usted y yo. Por último, la última prioridad es sanar a los enfermos. Esa es la acción social que va de la mano con la evangelización. Pero va en tercer lugar. La acción social es parte de la obra cristiana, pero la evangelización y la enseñanza son prioridades. Hasta mañana, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico info@luispalau.net. info@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Escuchamos en el segmento de la música a la agrupación Rojo con la canción Yo Soy la Revolución. Ser último es ser primero, perder es encontrar, tener hambre es ser saciado, servir es autoridad. Esta vez no pararé, no callaré, pues esta vez ya descubrí que ahora es tiempo
Y así pasaba por el segmento de la música en nuestro programa Cruzada con Luis Palau, la agrupación Rojo, con esta preciosa melodía, Yo Soy la Revolución. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó, pero si el Señor lo permite, nos vamos a estar reencontrando en nuestro próximo programa. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet para estar enterado de las últimas novedades de la Asociación Luis Palau. Y por favor recuerde también escribirnos si usted conoció al Señor Jesucristo a través de alguno de los ministerios de la Asociación Luis Palau a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. La Iglesia Cuerpo de Cristo en León y la ONG Remar te invitan a sus campañas evangelísticas. Serán los días viernes 13 y sábado 14 de junio a partir de las 6:30 de la tarde frente al Museo Casa Botines Gaudí. Tendremos un tiempo de alabanzas, teatros y testimonios. Contaremos con la participación especial del pastor Bernardo Torres en la predicación de la palabra. No te pierdas este tiempo de bendición. Te esperamos. Se buscan ángeles. Sí, aunque te parezca raro. Yo creo en los ángeles. Y muchos hombres y mujeres son como ángeles que apoyan para ser ayuda a los más desfavorecidos. ¿Quieres ser un ángel? Apadrina hoy un niño. Llama al 606-958-000. Anímate a seguir el desarrollo de ese niño al que apadrinas. Escríbeles cartas. Hazle sentir que tiene un amigo cerca, alguien que se preocupa por él desde otra parte del mundo. Proyecto PAN. Reino Eventos presenta al grupo Miel San Marcos con su tour Dios de Generaciones. Este mes de junio 2025 en las ciudades de Alicante, viernes 20, Madrid, sábado 21 y Bilbao, domingo 22. Adquiere ya tus entradas en reinoeventos.com o llámanos al 643-467-059. ¿Te lo vas a perder? Directamente desde la hermosa tierra de Guatemala. ¿Quién? Miel San Marcos. En los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, es nuestro anhelo y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cantamos llenos de alegría, esperando la lluvia temprana y la tardía. Haz que se desborden tus manantiales, rompe Señor las compuertas celestiales. Sí, hay tanta necesidad, que tu gloria llene toda la tierra y tu rocío caiga sobre esta ciudad. Lo que viene de arriba es perfecto y pleno, si viene de lo alto tiene que ser bueno. Maná para el hambriento, agua para el sediento, Señor, en este momento. Abre los cielos, abre los
mundo comienza a caer, sabemos que algo grande va a suceder. Estamos super, hiper, mega expectantes a que se abran las puertas gigantes, que se respire una atmósfera celeste, en fin, que tu gloria se manifieste. Vamos a celebrarlo, a vivirlo, a creerlo antes de verlo, sentirlo. Tú vas a hacerlo, nosotros a decirlo, más con el mundo compartirlo. Haremos mi experiencia que bendice nuestra existencia, como en el cielo y su magnificencia, menos de ti, más de tu presencia. Abre los cielos, abre los cielos, manda la lluvia, muestra tu gloria en este lugar. Abre los cielos, así como dice tu palabra, Señor, que desfilen cielos desde lo alto, que tus nubes hagan llover justicia, que brote la salvación en la tierra y que crezca en ella tu justicia. Te pedimos, Señor, abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos, manda la lluvia, muestra tu gloria en este lugar. Abre los cielos, abre los cielos, manda la lluvia, muestra tu gloria en este lugar. Abre los En su álbum Pura Sal, en 2017, Redimidos junto a Miel San Marcos presentaron Abre los cielos, espacio musical patrocinado por Librería Los Olivos. Son las 10:10. Bienvenidos al Magazine de Amigos. Estamos entrando ya en la segunda parte del programa. Aquí te acompaño, José Mederos, un servidor. También nuestra compañera Jessica Juez. ¿Qué tal, Jessica? Buenos días de nuevo. Pues buenos días de nuevo. Aquí estamos para acompañar a la gente y para hacerte la mañana, como decimos más veces, amena. Y que aunque estemos pasando calor, pues oye, por lo menos durante un ratito intentamos que se te olvide un poco. Vamos a enviar ese refrigerio. Estamos en ese oasis de paz que el Señor nos regala. Mientras se prepara Diego Martín para ofrecernos el devocional, un saludo a todos los oyentes del País Vasco. Continuando un poquito con ese orden de saludos, hemos saludado a la audiencia de Galicia, a la audiencia de Asturias, a la audiencia de Cantabria. Llega el turno de saludar a toda la audiencia del País Vasco, a los que estáis en Vizcaya, a los que estáis en Álava, a los que estáis en Guipúzcoa. Un saludo para todos vosotros. Jessica, tú tienes muchos conocidos, por ejemplo, que nos escuchan en Vizcaya. Conocidos y familia. La verdad es que yo soy de allí, de Vizcaya, así que sí tengo gente, y un abracito para todos los que nos estén oyendo. Por supuesto, saludamos también a todos los vascos que no estáis en Vizcaya o en el País Vasco, pero estáis en otros puntos del país, que hay muchos, estáis muy esparcidos, y sabemos que hay oyentes vascos que nos estáis escuchando aquí en la Comunidad de Madrid, en Castilla-León, en las Islas Canarias, en Castilla-La Mancha. Un saludo para todos vosotros. Si quieres que en esta mañana te mandemos saludos, escríbenos al 607-824-824. Envíanos también un correo electrónico a programas@radiosolidaria.com. Recibimos a nuestro invitado Diego Martín en este devocional. Muy buenos días, paz y amor para cada hermano, amigo y oyente que se conecta con este espacio, un espacio que edifica. Mi nombre es Diego Martín y como cada jueves desde esta preciosa y hermosa tierra como es Irlanda, tengo el privilegio y la bendición de compartir contigo un mensaje que no busca agradar al oído sino edificar el alma. En este espacio lo bueno sigue siendo bueno y lo malo no se disfraza de virtud. Este es un espacio de alerta, de reflexión, de despertar espiritual,
Desde la atalaya, como vocero de parte de Dios, traigo voz de advertencia, palabra de esperanza y llamado al discernimiento en tiempo donde muchos ya llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Mirad, quería empezar directamente leyendo en Hechos 3, 1, 10. ¿Os acordáis? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él, que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Todos recordamos este pasaje, ¿verdad? Pero me gustaría analizar cosas muy importantes. Mirad, la primera es: ¿por qué ese hombre no pide en el templo? ¿Por qué ese hombre pide a la puerta? ¿Por qué ese hombre no entra a pedir adentro? ¿Será que no le dejan pedir limosna en las instalaciones? ¿Será que no puede entrar al templo a pedir limosna porque ahí solo se ora y se predica la palabra de Dios? Mirad, los cojos estaban excluidos de la adoración. No podían entrar al templo porque eran cojos. En Levítico capítulo 21, versículos 17 al 21, podéis leerlo. Dice: habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia por todas tus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni el que tenga el rostro desfigurado o una extremidad deformada, ni el hombre que tenga un pie quebrado o la mano quebrada, ni un jorobado, ni un enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o que tenga sarna o postillas, ni nadie castrado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defectos se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor. Y esto, hermanos, no solo estaba limitado a los sacerdotes, no solo estaba limitado a los sumos sacerdotes, estaba extendido a la adoración del pueblo también. Por lo tanto, ninguna persona con defecto podía entrar al templo a orar y adorar. Todo esto nos enseña algo. Jesús no pudo tener ningún defecto físico. El Señor Jesús no pudo tener ningún defecto físico. ¿Por qué? Porque entonces no cumpliría como sacerdote, no cumpliría como sumo sacerdote. Así que no sabemos muchas cosas del Señor Jesús. No sabemos muchas cosas de su cuerpo, del color de su pelo, la largura de su pelo, los ojos. No sabemos muchas cosas, pero algo sí sabemos. No podía tener ningún defecto físico, porque si no, no hubiera podido ejercer como sumo sacerdote. Pero además de eso es hermoso, porque cuando se trataba del sacrificio, ¿cómo debía ser el cordero? Sin defecto. No podía estar ni cojo, ni con un defecto visual, ni con un defecto físico. El cordero del sacrificio tampoco podía tener defecto. Y eso nos enseña que el Señor Jesús no solamente no tenía defecto como sacerdote, sino que tampoco tenía defecto como cordero. Pero es que eso va más allá de lo físico. No tenía pecado, no tenía iniquidad. Por lo tanto, Jesús, el Señor Jesús, fue perfecto. Y mirad, y es que todo apunta a Jesús, y todo apunta al tipo de adoración que quiere Dios. Una adoración sin defecto. Nosotros tenemos que quedarnos no solo con lo que Dios dice, sino con lo que Dios quiere enseñarnos. Pero lo que sí sabemos es que ese hombre estaba a la puerta del templo y no entraba al templo porque era cojo. No podía adorar. Así que era un hombre que desde su nacimiento nunca había podido entrar con libertad a adorar al Señor. Pero más aún, no solamente tenía la entrada excluida del templo, no solamente tenía la adoración excluida, sino que además un cojo dependía solamente de la gracia de los demás. Así que ese hombre cojo de nacimiento no podía entrar ni adorar y dependía de la gracia de los demás. Y ahora nosotros tenemos que mirarnos y empezar a mirarnos a nosotros mismos, porque tú y yo también éramos cojos de nacimiento. Cuando mires la historia de la Biblia, tú nunca eres Pedro y Juan, tú siempre eres el cojo, el ciego, el muerto, la prostituta, el endemoniado. Nunca mires la Biblia y veas en ti al héroe, tienes que ver al perdido. Y ahora, tú y aquí, pues no lo somos. Sería pésimo de mi parte que lo que ponga en vuestros corazones sea que nosotros somos como Pedro y Juan. Y que ahora tenemos que ir a la calle, levantar a cada cojo que nos encontremos y decirle: oye, mira, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. No, esa no es la meta. La meta es mirar más allá de la cojera.
Pero para que empecemos a entender esto, que no podía adorar a Dios porque estaba cojo, no tenía relación religiosa con Dios porque estaba cojo, y ese hombre solo dependía de la gracia de otros porque estaba cojo. Él no podía hacer nada por sí mismo. Piensa en esto. Sin Cristo no podemos adorar a Dios. Sin Cristo, las personas que están en Adán, muertas en delitos y pecados, cojas por el pecado, ciegas por el pecado, paralíticas por el pecado, muertas por el pecado, como ese cojo, todos estaríamos excluidos de la adoración de Dios, a Dios. Tú y yo no podemos adorar a Dios sin Cristo. Tú y yo no podemos adorar a Dios sin Jesús. Pero otra cosa, sin Cristo, nuestra única esperanza es la gracia de otro. Como ese cojo que no podía valerse por sí mismo, como ese cojo que no podía valerse por sus propios méritos, tú y yo estamos muertos en delitos y pecados sin poder adorar a Dios. Y la única esperanza es que alguien venga y deposite su gracia en nosotros. Por eso, tú y yo somos como el cojo. Y ahora vamos a ver cómo responden los siervos de Dios. Y vemos la respuesta de Pedro, ¿no? Dice, Pedro dijo, míranos. Pero, ¿qué esperaba? Esperaba recibir plata, oro, monedas, dinero. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, el Nazareno, anda. Los ojos de Pedro no miraron su necesidad económica, los ojos de Pedro no miraron su necesidad material, y a veces nosotros, como creyentes, perdemos el foco. Es triste ver cómo algunas iglesias se han vuelto ONGs, y pastores alardean, hemos dado 1000 kilos de comida a los pobres, y no está mal dar comidas a los pobres, pero se pueden ir con el estómago lleno al infierno. Nosotros podemos ayudar, sí, debemos ayudar, somos llamados a ser solidarios, pero no podemos perder de vista las cosas importantes. No podemos simplemente que una persona coma. Yo quiero que una persona sea salva. Pedro vio más allá de la necesidad económica, Pedro vio más allá de la cojera, Pedro vio un problema con Dios. Y un problema que solo podía restaurarlo alguien, que es el Señor Jesús Cristo, el Nazareno. Así que el apóstol Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda, que es lo que yo te puedo dar. Y esto nos enseña más cosas. Mirad, Jesús respaldó a sus apóstoles con señales, milagros y prodigios. Como dice la segunda carta de Corintios 12:12. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Mirad, cuando en Corinto pusieron en duda el ministerio de Pablo, cuando en Corinto muchas personas cuestionaban si Pablo era un verdadero apóstol, una de las cosas que Pablo dice es, delante de vosotros he testificado milagros, señales y prodigios de un verdadero apóstol. La Biblia enseña que Jesús respaldó a sus apóstoles con un poder y con una autoridad con el fin de que ellos mostraran ser los apóstoles de Cristo. Pero hay algo más importante. No solo Dios respaldó a sus apóstoles, no solo Dios respaldó a sus siervos con milagros, señales y prodigios. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el propósito de estos milagros? Testificar el Evangelio. Mirad, el final no era un show. Pedro no dijo, saca la cámara y grábalo para que la gente vea que Dios me usa en milagros. Pedro no hacía eso. Pedro no iba por ahí diciendo, yo averiguo el DNI o no sé. No ves a los apóstoles alardear, no ves a los apóstoles mirando los focos y diciendo, por favor, enfoca el foco a mí, pon el foco en mí para que la gente mire a Pedro. No. Todo lo que ellos hacían era que la gente mirara a Jesús. Pedro no quería fama. Ellos no querían focos, ellos no querían la atención, ellos querían que Cristo fuese exaltado, que el Evangelio fuese anunciado y que la gente fuese salva. Y nosotros como iglesia nunca debemos querer aplausos para nosotros. Hay jóvenes que se levantan, que el Señor los empieza a usar, cuidado. Esto no es para que seamos la alabanza de la iglesia. Jovencito, cuidado cómo Dios lo usa, cuidado. Que lo mismo pasa en el fútbol, en el cine, el actor revelación, el futbolista, el Lamine Yamal, ¿no? Cuidado, hermano, porque la gente tiene un problema en poner focos. A veces tú no quieres y la gente dice, ¿cómo Dios te va a usar? Vengo por ti, vengo por ti. Tener cuidado, porque sí que es verdad que no podemos impedir lo que pasa en el corazón de otros, pero podemos impedir lo que pasa en nuestro corazón. Por eso, aparta el foco, no por mí, por Jesús, no vengo para verte, no a mí, no pierdas el foco. Vengo a la iglesia por ti, dicen, cuidado, que la iglesia es de Cristo. Yo hoy estoy, mañana no. El que está siempre es Jesús, el que está siempre es su pueblo, y lo que está siempre es su palabra. Por eso, hermanos, cojamos los focos y aunque nuestra carne humana quisiera para sí, miremos el foco, pongamos el foco en el nombre de Jesús. Porque el fin no era en ellos, el fin era el Evangelio. Nuestra salvación, hermanos, los milagros nunca han sido el propósito.
Los milagros han sido el camino. El interés de Jesús no eran los milagros. ¿Para qué eran los milagros? Pues para que sepan que yo soy el Cristo, decía Jesús. Los milagros que hacían los apóstoles no eran el propósito, curar, sanar. El propósito es dar a conocer a Jesús, a Cristo, anunciar el Evangelio, que la gente fuera salva. Entonces, ¿por qué tanta campaña de milagro hoy? ¿Por qué tanto cursos de milagros? Hoy tanto culto de sanidad, donde Jesús no aparece. ¿Por qué en esas iglesias Cristo es un personaje secundario? ¿Por qué en esas iglesias el gran apóstol es el gran profeta, el ungido, él es el centro, el que tiene el don de sanidad? No, eso no es así. El centro de la iglesia es Jesús. El fin de los milagros es Jesús. El fin de la predicación es Jesús. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros no tenemos que aparecer en esa historia, sino como mensajeros. Aprendamos de Juan. Yo no soy el Cristo, yo soy el amigo del novio. Yo solo tengo que menguar para que Él crezca. Así que, hermanos, debemos entender que los milagros nunca han sido el propósito. ¿De qué vale que una persona se vaya curada al infierno? ¿De qué vale que una persona se vaya sanada de una enfermedad al infierno? ¿De qué vale que un paralítico ahora se levante para ir a correr al mundo? ¿De qué vale que un ciego ahora vea para ir a ver perversiones inmorales, para ir a codiciar mujeres, para ver pornografía? El fin no era curar. El fin era que miraran a Jesús. Primero, que todo esto no somos nosotros, no es nuestro poder, se trata de Cristo. Y esto es lo que hace Pedro. Pedro no brilla. Pedro quiere que brille Jesús. Y por eso Pedro dice, aquí lo importante no es el oro, lo importante no es la plata, ni siquiera la cojera. Lo importante es que tú mires a Jesús. Y por eso dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Jesucristo el Nazareno. Los apóstoles nos enseñan, mira a Jesús, a Jesús. Mira, lleva a la gente a Jesús, no lo lleves a ti. Oye, hermano, hermana, quiero quedar contigo porque cuando hablo contigo tengo paz. Cuidado. Cuidado porque tu corazón... A veces a todos nos gusta hacer que nos busquen, ¿no? El centro, la hermana de los consejos, el hermano que siempre ha ido. Cuidado con tomar el lugar de Jesús. Y para acabar, y no menos importante, Pedro en el nombre de Jesús le dio la mano al paralítico y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andando entró al templo con ellos caminando. ¿Qué es lo primero que hizo? Entró al templo. No fue a comprar, no fue a dar un paseo, no fue a la playa, no. ¿Cuál era el anhelo más grande de ese cojo? Entró al templo. Entró al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Mirad, lo primero que vemos aquí es que ese hombre entró al templo cantando, saltando y alabando a Dios. Hermanos, esta historia no es la historia de un milagro, es la historia de una restauración completa. Es la historia de un hombre que estaba cojo y anduvo, pero no anduvo solamente, sino que su relación con Dios fue restaurada. Ese hombre podía ahora adorar a Dios, ese hombre ahora podía entrar al templo, ese hombre ahora podía ir a alabar a Dios. Y eso nos enseña que lo más importante no fue el milagro, lo más importante fue que ese hombre, desde ese preciso día, podía ir todas las semanas a adorar al Señor. Entonces, ¿será que hay algo más importante, algo más grande que un milagro? A lo mejor tú ahora estás aquí escuchando esto enfermo, a lo mejor tienes algún ser querido enfermo. Y por eso me viene a la mente, como en Lucas capítulo 5, el versículo 23 al 25, donde dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Recordáis esta historia? Ese hombre que fue llevado a Jesús a través del techo y todo el mundo esperaba que Jesús le sanase de su enfermedad. Todo el mundo esperaba que Jesús lo levantase. Y en el momento que ese hombre llega, Jesús le mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente se enfada. ¿Quién es este? Solo Dios perdona pecados. ¿Y qué hace Jesús? ¿Creéis que lo más difícil es que se levante? ¿Creéis que eso es lo más complicado? Pues venga, pues levántate y anda. Pero sabes, lo más importante, que en ese milagro Jesús nos enseña, que es lo prioritario. Eso está diciendo, ¿creéis que más importante era que ese se levantase? ¿Creéis que lo más importante era que ese hombre pudiera andar, correr? No. Lo más importante es que sus pecados fueron perdonados. Lo más importante es que su relación con Dios fuese restaurada. Lo más importante es que su comunión con Dios fuese arreglada.
Por eso, hermano, hoy quiero que prestéis atención en esto. ¿Dónde estamos enfocando? ¿Cuál es lo prioritario? Estamos muy centrados en los milagros, muy centrados en dar de comer a la gente, estamos muy centrados en cosas que no son las importantes. ¿Dónde estamos poniendo el foco para que la gente mire? Tenemos que poner el foco en Jesús, que el que mire, el importante, donde la gente tenga que mirar es a Jesús. Que no importa recibir un milagro si te vas al infierno. No importa si eres sanado de un cáncer si te vas al infierno. Por eso, hermano, el día de hoy yo le pido al Señor que te dé la gracia y tenga misericordia de ti para que puedas poner los ojos solamente en Cristo. Que Dios te bendiga. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Puerto Seguro presentando también ese título. Su canción Puerto Seguro ha sido una de las grandes canciones que esta agrupación nos ha presentado. Años 95 aproximadamente. Uno de los discos debut de esta agrupación. Llega el momento de presentar el espacio de noticias cristianas. Adelante, Jessica, con esas noticias. Bueno, pues va a ser la misma noticia, pero vista de diferentes puntos, y luego, como os he dicho antes, pues vamos a hablar de un estudio que se ha hecho sobre el acoso escolar. Y quería empezar con que, claro, me he encontrado con la noticia, me encontré ayer con la noticia y, claro, hoy todos los medios de comunicación están hablando de ella. Dice así: tiroteo en la escuela de Austria deja al menos 11 muertos y conmociona al país. Un trágico tiroteo ha sacudido la ciudad de Graz, en Austria, ayer, el martes pasado, hace 2 días, cuando un exalumno de 21 años abrió fuego dentro de una escuela secundaria, dejando 11 muertos y una docena de heridos. Varios de ellos están en estado crítico. Las autoridades confirmaron que el atacante, tras perpetrar este ataque, se quitó la vida en el baño del centro educativo. Bueno, el ataque ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, hora local, en este instituto, en el distrito de Lenz, al norte de Graz, y la policía y unidades especiales, que se llama Cobra, y sí, como la serie, en serio que se llaman así, respondiendo rápidamente a las llamadas de emergencia, evacuaron a los estudiantes y aseguraron la zona en menos de 20 minutos. El caso es que el agresor, que no tenía antecedentes policiales, utilizó armas de fuego adquiridas legalmente y, según medios locales, habría sido víctima del acoso escolar durante su paso por la institución. El ministro de Interior, Gerhard Karner, confirmó que se trata de uno de los peores ataques de la historia reciente en Austria. El caso es que la rápida intervención policial permitió evacuar a los estudiantes hacia un estadio cercano, donde se reunieron con sus familias y recibieron atención psicológica y médica. El canciller Christian Stocker declaró 3 días de duelo nacional y 1 minuto de silencio en todo el país para honrar a las víctimas. El caso es que yo quiero traer esta noticia, José, porque este doloroso suceso, que como has dicho tú que antes cuando estábamos comenzando, no es que esté de moda, sino porque de repente hay este tipo de ataques en tantos colegios. Sí que es verdad que vemos mucho en Estados Unidos, es extraño, bastante extraño además, verlo aquí en Europa, pero ¿por qué? Yo creo que también el Señor nos lleva, ¿no?, a recordar con este tipo de sucesos que la vida es súper frágil, que se necesita buscar consuelo y esperanza en Dios, ¿no? Y también que la Biblia nos enseña a orar por los que sufren y trabajar por la paz en medio de la adversidad y confiar en Dios, ¿vale? Porque es el único que puede traer consuelo a los corazones. Y creo que este tipo de noticias, esta tragedia, por ejemplo, que ha ocurrido en Graz, nos llama a la reflexión, José, a la acción, a recordar que solo en Dios podemos encontrar verdadera paz, fortaleza para enfrentar momentos tan complicados como estos. Y entonces todo esto me ha hecho buscar más. Y el caso es que he topado con una noticia que me ha parecido horrible, es la misma, pero uno de los alumnos del instituto ha tenido que salir a hablar a los medios de comunicación para pedir a todos los medios de comunicación que, por favor, que les dejen en paz, que están en mitad de un duelo después de lo que han pasado. Y me he puesto a leer la noticia
Y el caso es que los alumnos de este instituto de Graz ayer se encontraron en una sala de eventos que está muy cerca del colegio, siempre pues acompañado por profesores, por psicólogos, por familiares, y todo esto, bueno, para intentar comprender un poco lo que habían vivido 24 horas antes. Pero el caso es que uno de los alumnos, que se identificó como Enio, habló con los medios de comunicación en nombre de sus compañeros, pidiendo tranquilidad y respeto. Y dice esto: esto es surrealista y no lo puedo describir ni logramos entenderlo, pero quiero pediros de todo corazón, por favor, en nombre de la escuela, de los profesores y de todos los alumnos y a los demás, os quiero pedir a los medios de comunicación que nos permitáis en los próximos días estar de luto en tranquilidad, dijo este joven, que además fue uno de los supervivientes del ataque. Hay historias de alumnos que han sido acosados por los medios de comunicación en una situación así, y esto es muy, muy duro. Por favor, os pedimos que nos dejéis tranquilos, que podamos estar de duelo, ¿vale?, para poder entender lo que ha pasado. Y ha tenido que pedir que los medios de comunicación, José, les dejen en paz, porque han estado acosando a los alumnos que han sufrido esto, o sea, yendo a las casas, intentando pedirles entrevistas por teléfono, en sus propias puertas. Voy a parar aquí la noticia porque luego quiero seguir con más cosas, José, pero quiero pedirte tu opinión. O sea, después de este duelo, ¿es factible que por una noticia, entre comillas, o sea, por el fin, vamos a decir que el fin justifica los medios, justifica este acoso a chavales y a chavalas, a profesores que han sufrido un tiroteo en el colegio, que han sobrevivido por los pelos, y que haya personas que, entre comillas, por su trabajo estén acosando a estas personas en sus propios hogares? Estamos hablando de chavales y chavalas de instituto. El problema de todo esto, Jessica, y yo pienso que al final se está generando un morbo, de hecho es lo que hacen los medios de comunicación siempre, generar morbo de noticias trágicas. Puede ser la situación que se está viviendo ahora en la Franja de Gaza, o puede ser que varios adolescentes tocados psicológicamente, incluso la mayoría de estos jóvenes que utilizan armas y van a institutos y van a centros comerciales pues a matar personas, tienen problemas de videojuegos. La mayoría de ellos está todo el día jugando a videojuegos de matar personas, y eso también se les mete en la cabeza. Y luego los trastornos que sufren, personas, como tú bien has dicho, Jessica, que reciben bullying durante años en los institutos, y profesores y directores de escuela que no hacen nada. Hemos visto institutos donde los profesores ven peleas y, en vez de meterse a separar por temor a los padres o a los propios alumnos de recibir amenazas, se callan. Y esto es una realidad. De hecho, hay varias denuncias a varios profesores que sabían que en sus colegios y universidades habían jóvenes que se estaban pegando y estaban subiendo su contenido a las redes sociales. Yo creo, Jessica, que con este avasallamiento de los medios de comunicación a estos jóvenes que ahora mismo están traumados psicológicamente, yo creo que lo que quieren generar es el morbo. Y últimamente los medios de comunicación generan morbo, malestar, y lo que están consiguiendo es crispar a la población. Es crispar a las personas. Estamos viendo ahora mismo el posicionamiento de los medios de comunicación a el grupo terrorista Hamás. O sea, la culpa es de Israel y nadie más. Sí, pero es que hay un grupo terrorista que está matando, que está asesinando personas. ¿Por qué los medios de comunicación solo dirigen su foco a que el culpable de todo es Israel y no ven que hay un grupo terrorista que está asesinando a las personas? ¿Por qué no se ve? Porque les gusta generar morbo, y eso es lo que están haciendo los medios de comunicación. Crispar a la gente, generar morbo y, sobre todo, cubrir noticias titulares que generen tendencia, porque si no se hablara de Israel, si no hubiera guerra, por ejemplo, en la Franja de Gaza, no saldría ningún titular, no habría ese morbo de posicionamiento en contra de Israel. Si no hubieran este tipo de noticias, Jessica, los medios de comunicación se tirarían de los pelos y caerían muchos en bancarrota. Así que necesitan este tipo de noticias para atraer de nuevo al público que a lo mejor años y años han tenido y ahora han perdido, y con estas noticias pues lo que quieren es eso, tendencia. Ahí es donde quería llegar, José, ¿no? ¿Hasta qué punto está llegando en la sociedad que solo las noticias de este sesgo, morbosas y trágicas, son lo que llaman la atención? Porque si es lo que piden los periodistas, si es lo que insisten en sacar en los medios de comunicación, es porque se consume. Entonces yo quería llegar hasta ese punto, hasta
qué lugar está llegando la gente, ¿no? La maldad de la gente y hasta qué punto está el enemigo manipulando, ¿no? A la sociedad que vivimos hoy en día, que lo único que tú quieras ver en las noticias o lo que más visibilidad tenga sean noticias como esta masacre en este colegio, en el instituto de este lugar, de Graz. Entonces, quiero ir hasta este punto, porque vamos a hablar sobre la persona que perpetró este tiroteo y si te paras a leer detenidamente su historial, es impecable. Es más, le llaman el fantasma y ahora os voy a explicar por qué. Él no había terminado sus estudios, pero bueno, no había dejado una huella visible en redes sociales, tampoco que delatara su intención. Que eso, por ejemplo, sí que pasó con los tiroteos que ha habido en Estados Unidos. La gente siempre contaba, ¿no? En redes sociales, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Él no dijo nada. Se llamaba, bueno, tampoco tenía antecedentes penales, era un chaval bastante tranquilo. Arthur A., no se sabe el apellido, tenía 21 años y de repente este martes se ha convertido en el autor de las peores matanzas de la Austria moderna, dejando preguntas sin respuesta y solo dejó una carta de despedida para sus padres. El caso es que la masacre comenzó en el lugar más simbólico de su pasado, en la que fue el aula cuando él iba al instituto y empezó allí, donde cursó un par de años de secundaria sin llegar a graduarse. Allí regresó armado y allí comenzó el ataque. La mayoría de sus antiguos compañeros, posiblemente también sus acosadores, según las primeras hipótesis, ya habían tomado otros rumbos hacía ya 3 años. Los primeros indicios apuntan a que Arthur había sido víctima de acoso escolar durante su paso por el instituto. Y aunque las autoridades todavía investigan sus posibles motivaciones, la policía ha descartado por el momento móviles ideológicos. O sea, que se sepa que esto no ha sido por ideología, que no intenten meter ahora esa premisa, sino que se achaca más a lo que sufrió durante el instituto. El análisis de su teléfono y ordenador personal dicen que podría arrojar nuevas pistas, pero que están en ello. Pero lo único cierto, de momento, es la breve carta que dejó a sus padres en su habitación en un suburbio de Graz, que era una despedida dirigida a ellos sin más explicaciones. El diario Der Standard, que es un diario de allí, un periódico de allí, lo definió como el fantasma. ¿Por qué? Porque no tenía ni presencia digital, sin historial delictivo, con escasos vínculos con las autoridades, salvo por su inscripción en el centro de empleo y la obtención legal de un permiso de armas. Y con ese permiso, Arthur compró recientemente una pistola Glock y un fusil. El procedimiento para obtener esta licencia de armas en Austria ahora mismo está siendo objeto de debate porque la sección consta de 2 etapas. Primero pues te hacen una prueba de aptitud y luego una pequeña entrevista que en apenas 3 horas se puede completar. Y una barrera que, visto lo ocurrido, pues muchos consideran que es insuficiente. La facilidad del acceso a las armas es uno de los factores comunes en los tiroteos escolares. Y es un fenómeno que durante mucho tiempo solo se asoció casi exclusivamente, como hemos dicho al principio, a Estados Unidos, pero que comienza a repetirse también en Europa con mayor frecuencia. En el caso de Graz también emerge la posible conexión con el acoso sufrido por el atacante hacia su persona durante la adolescencia. Entonces, José, yo quería ir a esta otra parte y es que, como hemos comentado antes de este estudio que se hizo la unidad de psicología preventiva de la Universidad Complutense de Madrid junto con la Fundación de Colacao, voy a hablar sobre ella porque se trata de una investigación aquí en España, pero que es una de las investigaciones que me choca muchísimo porque es de las más completas sobre el acoso escolar y sobre el ciberacoso que ha habido hasta el 2023, ¿vale?, en España, y participaron en ella, para que veáis, 20.662 estudiantes. Entre ellos pues estaban cursando 4º de educación primaria, 4º de la ESO, o sea, de educación secundaria obligatoria, y todo se hizo en 17 comunidades autónomas, así que como un total de 325 centros educativos, José. Y voy a este punto. Uno de los datos centrales extraídos de dicha investigación es que casi 2 estudiantes por cada clase promedio reconocen sufrir acoso, calculado sobre una media de 28 alumnos por clase, ¿vale? Este dato significa que el 6,2% de los estudiantes entre 4º de primaria y 4º de secundaria manifiestan haber sufrido en algún momento acoso escolar en esos últimos 2 meses mientras se hacía el estudio.
En contraposición, la investigación también apunta que el 2,1% de los encuestados se reconoce como acosadores, lo que significa, o lo que refleja, que hay un acosador por cada 2 clases. De acuerdo con estas cifras, podemos ver que en nuestro país casi 220.000 estudiantes son víctimas de acoso escolar y más de 74.000 acosadores. También existe un 16,3% de alumnos que se identifican como testigos, es decir, 5 niños por aulas. Y en educación primaria, y lo vamos a contar desde cuarto, quinto y sexto, se reconocen como víctimas un 7,6% de los alumnos sin diferencias significativas, o sea, que daba igual si fuesen chicos o chicas, porque acosadas chicas había un 7,5% y acosados chicos había un 7,7%. Y en educación secundaria es verdad que disminuye hasta el 5,3%, con un porcentaje significativamente más elevado entre las chicas, que es un 5,8%, que entre los chicos, que es un 4,7%. A medida que avanzan los cursos y, por lo tanto, la edad, también cae el número de estudiantes que reconocen ser víctimas de acoso escolar. En relación al género, en secundaria hay más chicas víctimas de acoso escolar que chicos, mientras que en primaria no hay diferencia. Así que yo quiero pararme aquí, José, hay mucho más en el estudio. Si queréis, lo podéis buscar, ciberacoso en España y acoso escolar, y lo vais a encontrar enseguida. Y tengo que decir, José, que me parece espeluznante las cifras solo en España. Y tú puedes pensar, bueno, todos en nuestra vida, ¿no? Hemos tenido algún momento en el colegio, en el instituto, que has tenido problemas con alguien, pero es que está llegando a tal punto la maldad, José, que niños pequeños, estudiantes, claro, en nuestra época, por ejemplo, el ciberacoso no existía, porque no estaba el WhatsApp, no estaban las redes sociales que tenemos ahora. Empezaron a haber algunas, pero como para que, aun estando en tu casa, tengan que seguir presionándote y tengas que sintiendo el miedo, me parece espeluznante. Y es más, 1 de cada 3 víctimas de bullying, dice el estudio, que afirma no habérselo dicho a nadie ni explicado a nadie. ¿Por qué? 1, por el miedo, y 2, porque no quieren preocupar a sus familiares, que son los 2 motivos principales de este, ¿no? El callarse. Entonces, yo quiero llegar al punto, José, de decir, cuando vemos este tipo de noticias, cuando sabemos, ¿no?, lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿qué hacemos? Ya sé que físicamente, a no ser que esté un hijo tuyo o un familiar tuyo implicado en ello, no puedes hacer nada, pero sí que podemos orar, José, ponernos de rodillas y pedir al Señor que cubra nuestro entorno, que si tenemos hijos y están sufriendo esto, que el Señor nos dé luz y podamos pararlo, ¿no? Porque muchas veces no lo podemos ver, pero también que oremos por la juventud de hoy en día, que oremos por este tipo de situaciones, por los colegios, por los profesores que están también allí impartiendo clase y que al final son con las personas que pasan más tiempo nuestros hijos, ¿no? Y me parecía súper importante hablar de estas noticias, José, y de verdad que lo tengamos como motivo de oración. Las 2 noticias, Jessica, ¿dónde podemos encontrarlas? Mira, si queréis la noticia, la que podéis encontrarla en elmundo.es, en este periódico. También podéis encontrarla en bibliatodo.com, por ejemplo, y la parte en la que hablan los alumnos, bueno, eso está en messenger.com, en este diario, pero las 2 noticias grandes lo podéis, por ejemplo, encontrar en El Mundo o en bibliatodo.com. Y si queréis ver el estudio y queréis saber más datos y cifras sobre el acoso escolar aquí en España, podéis encontrarlo en ucm.es, estudio acoso escolar, y ahí lo vais a encontrar enseguida. Gracias, Jessica, por tu compañía en esta mañana. Gracias por este espacio. Mañana viernes te esperamos. Aquí estaremos si Dios quiere. Un abrazo todo súper grande. Que tengáis una tarde de bendición. Agur. En unos minutos llega el espacio de la tertulia con nuestros invitados. Nosotros sobre las 12:10 volvemos contigo. Estás escuchando Radio Solidaria.